Muy buenos días, querida audiencia de Ambientarte Radio. Muy buenos días, Jimenita. Muy buenos días, André. Muy buenos días para No te todos. escuchamos, no te escuchamos. ¿Qué No, pasa? A ver, vamos a espérame, no. verificar. Mientras tanto, bueno, amanecimos en nuestra querida Bogotá, un poquito soleada, sí, señores. Bueno, esperemos que la semana se componga en el clima porque nos ha dado mucha agüita. Esperemos que en el campo también haya agüita porque de eso se trata, de cuidar nuestros cultivos, los poquitos cultivos que nos quedan, así de sencillo. Bueno, volvemos a ver, esperemos a ver que Jimenita se conecte. Ahora sí, sí. Muy buenos días, Jimenita. Una cita más aquí en Finanzas Personales. ¿Cómo estás? Muy buenos días, André. ¿Cómo estás? Muy buenos días para todos. A ver, ¿qué será o seré No yo? sé, A ver, de pronto. sí, Jimenita. Sí, yo te escucho. Yo sí te Perfecto, escucho. sí, Ahora sí. señores, y nuestra querida audiencia también te escucha. Una cita más aquí en Finanzas Personales de Ambientarte Radio. Y entremos en materia, Jimenita. Ujú. ¿Cómo las creencias religiosas limitan, bloquean, alejan la prosperidad económica, la abundancia? ¿Cómo crees que eso se pueda realizar? Bueno, primero, digamos que hoy no vamos como en contra de ningún tema religioso, no es en contra, vamos a hablar puntualmente como de esas creencias, de lo que escuchamos desde que estamos niños, dependiendo pues como la educación que nos dieron como tal, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, o el cerebro, más allá que nosotros, y sobre todo desde niños, tomamos como una esponjita, el cerebro toma literal lo que le dicen y no interpreta, no tiene interpretaciones frente a lo que está escuchando o lo que está viendo. Simplemente toma y sobre eso ya lo vuelve como una realidad. Entonces, un ejemplo, cosas que se dice en la Biblia, se sabe desde la interpretación que no es literal, es una interpretación frente a lo que se hace allí. Y un ejemplo es que los pobres entrarán en el reino de los cielos y entra más rico, más fácil un rico o pasa a través de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Bueno, un montón de cosas que suceden allí. Pero vamos a hablar, puntualmente tengo un tema de una de las creencias es que el reino de los cielos será de los pobres. Desde la interpretación, el cerebro que hace, toma eso y lo toma como verdad. Entonces, si yo soy pobre, pues yo soy bueno. Y si yo soy bueno, voy a entrar en el reino de los cielos. Entonces me muero y me voy a ir para el cielo, ¿verdad? Esa es como la interpretación que se hace allí en el cerebro. ¿Qué sucede? Se habla desde lo que ya se analiza es en la persona que sea humilde, la persona que tenga capacidad de aprendizaje, de apertura mental, ¿no? ¿Sí tenemos audio? Sí, señora, sí, señora. Ah, ok, Sí, yo listo. estoy muy juiciosa escuchando. Así Ujú. de sencillo. Nos han dicho en la Biblia, sí, Jimenita, y es verdad, que un pobre, los pobres, el cielo va a estar lleno de pobres, que más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Esa es la interpretación que tenemos desde la Biblia. Recordemos que la Biblia no la podemos tener como un libro literal, sino Literal. de interpretaciones. Y basados en esas interpretaciones, es ahí donde nos volvemos un 8. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Como decía hace un momento, el cerebro toma lo que es literal. O sea, acá no hay interpretaciones. Entonces, eso nos viene afectando en el día a día, nos viene afectando en nuestra vida actual como adultos, donde sabemos que estamos buscando tener riqueza o tener prosperidad, pero a la vez dentro de nosotros hay una parte que dice, si tú eres rico, pues simplemente no vas a ser bueno, vas a ser, o mira, hay algo que es muy simpático y ya me voy a las creencias ya generales. Cuando una persona empieza a conseguir dinero, trabajando muy duro, dice, ¿quién sabe en qué negocios está metido? ¿Quién sabe qué le está revolviendo al negocio? O si es una mujer y asciende y empieza a ascender, ¿quién sabe qué le daría al jefe? Entonces, Eso es de ahí. Siempre son esos comentarios que en toda comunidad, por lo menos la colombiana, es que se escucha. ¿Qué uh -huh, pasaría? Eso está en malos negocios.
Ojo, porque empiezan ya después a tomarlo como cierto. Ojo, cuidado usted, mi hijo, que se la pasa con ese muchacho. Sí, señora. Exactamente, se convierte en una realidad y realmente hay algo que es bien fuerte y bien difícil de volver a recuperar, es la reputación. Entonces, sí, pues hay personas que son malas y hay personas que son buenas, pero no quiere decir que una persona, o sea, nadie sabe el esfuerzo que hay debajo, como lo que dicen el éxito, que hay una figurita que se muestra muchísimo que lo que es el iceberg, que es, se muestra una puntica que es el éxito, pero hay un esfuerzo grande debajo y hay una capacidad de trabajo y hay horas y horas de esfuerzo, hay fines de semana sin salir de rumba, sin restringirse de muchas cosas para poder salir adelante, muchas horas de estudio, de analizar su trabajo y hacer las cosas bien, pero eso nadie lo ve, la gente solamente ve lo que se, a simple vista, y a simple vista se juzga muchísimo. Entonces, desde nuestra percepción y desde nuestro filtro mental, creemos, porque también venimos de un país con una historia y que nos la refuerzan constantemente con estas series que muestran a nivel internacional. Una persona va a nivel internacional, entonces o está en la prostitución o está en el narcotráfico. Y eso es lo que Sí. refuerzan constantemente, porque eso pues realmente lo que se termina vendiendo son ese tipo de cosas que son con un morbo en el fondo muy fuerte. Entonces, pero eso está dentro de nuestra cultura, está allí metido dentro de nuestro inconsciente. Entonces vamos ya un poco más allá de eso. Necesitamos trabajar esas creencias. Siempre nos han dicho hay que trabajar las creencias y los hábitos. Los hábitos uno, pues, digamos, con la conciencia la puede empezar a trabajar, pero esa parte de las creencias hay que trabajar el inconsciente. Entonces, la parte consciente está en lo que es la razón, está en el futuro, en el pasado, en el futuro, en el pasado, y tiene una memoria muy cortoplacista de unos 20 segundos. O sea, al rato ni dice qué fue lo que me dijo esta persona, y le toca a uno como echar cabeza qué fue lo que dijo esa persona o qué fue lo que yo dije, pero el inconsciente es una memoria permanente, el inconsciente está en el presente permanente, está grabando, 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 no solamente por decirte algo, estamos acá en el programa y está grabando lo que estoy viendo, que te estoy viendo a ti y estamos hablando, sino que está con un montón de impulsos y cosas que están alrededor, que no estoy, digamos, desde la atención allí, pero el cerebro me está captando el carro que pasa, el sonido, la Sí. luz, o sea, todo, y eso se va guardando, se va guardando. Y es allí donde necesitamos hacer esos cambios. ¿Por qué? Porque lo que no está en nuestra mente no cabe en nuestra vida. Entonces hay muchas oportunidades en la vida que se nos presentan y que porque simplemente no está dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra mente, pues hace que eso no sea realidad o que eso sea malo y se nos pasan oportunidades. ¿Cuántas veces hemos visto que nos presentan algo y no lo hicimos porque nos parecía que eso era malo y otra persona tomó esa oportunidad y está absolutamente bien? Entonces necesitamos empezar a trabajar sobre eso, André. Bueno, y que venimos con frasecitas que a las abuelas, a los abuelos les hemos escuchado. Cuidado, mi hijo, porque de eso tan bueno no dan tanto. Uh -huh, El dinero no crece en los árboles. uh ¿Usted -huh. qué cree? ¿Es que yo voy al baño y hago billetes? Ese Así tipo es. de frases que se utilizan en muchas familias también podrían ser unas creencias que anclan a la persona, Jimenita. Claro, ¿qué sucede? Nuestra familia, pues obviamente están nuestros abuelos, están nuestros papás, para nosotros son personas que son muy importantes, o para la gran mayoría de las personas, sus padres y sus abuelos son muy importantes. Entonces, si mi mamá me dice que eso es como que cuando le decían a uno de mujer, mi hija, si la mamá dice que ese muchacho no le conviene, es que no le conviene. Yo tengo ojo clínico y, no, y lo volvió uno creencia, o sea, uno obviamente uno de adolescente y de uno es todo terco y uno dice, no, es que ese es el que yo quiero y seguramente ella tiene una visión diferente, pero más allá es que ella también está pasando por su filtro, me refiero al tema de la mamá cuando le hablaba a uno de una pareja, de un posible novio o del novio que no tenía. Entonces pasa por medio de su filtro también de sus creencias. Entonces para ella posiblemente ese no era lo adecuado porque no estaba dentro de su mente lo que ella tenía de concepto de una pareja. Lo mismo el papá en la parte de negocios y eso. Entonces, si para mí mi papá es muy importante y para mí mi mamá es muy importante, si mi papá o mi mamá me dicen algo, pues simplemente es una verdad. O sea, si él me lo dice es porque él es el que sabe.
así seamos rebeldes, pero en el interior queda, mi papá me lo dijo. Y si mi Es papá verdad. dice, es porque, entonces, es una manera también de en el inconsciente honrar al papá y en el inconsciente honrar a la mamá. Y por más que muchas veces queramos salir adelante y conseguir dinero y hacer, entonces, pero es que todo lo que trabajo, todo lo que me mentalizo, todas las palabras que lo digo, y nada resulta. Es básicamente porque nuestro inconsciente es el que está llevando como la batuta, el mando de todo frente a lo que necesitamos hacer y a lo que queremos lograr. Bueno, un dato bien importante, el inconsciente. No, es que yo estoy consciente de lo que estoy haciendo. No, es que yo tengo conciencia de que por ahí va la cosa de que voy a darle en el blanco al emprendimiento. Pero la cuestión no es tener conciencia, la cuestión es que esté firme en el inconsciente. ¿Cómo poder erradicar esas frasecitas que ya las tomamos como propias? No, es que si definitivamente plata llama plata, ese es otro cuento. Ujú, Y pues, a ver, más arriados para dónde por acá. ujú. Entonces, ¿cómo podemos sacar esa creencia? Porque en realidad nadie es pobre, pobre, ni rico, rico. Ujú, Nadie, dependiendo no, pero es que ellos tienen más oportunidades que nosotros. Démonos cuenta, querida audiencia, que hay emprendimientos y así de sencillos que la persona no tuvo ni siquiera un pregrado, no lo tuvo. A duras penas el bachillerato y eso porque lo exigen hoy en día. Pero se han dado emprendimientos en la chatarra, ujú. emprendimientos en las manualidades, emprendimientos firmes, no por el hecho de ser emprendimientos, hemos tomado como sinónimo emprendimiento ahí, a la deriva, ahí es que nos da como para sobrevivir. Ujú. Emprendimientos de verdad de varios ceros a la derecha. Exacto, que de emprendimiento pasan a ser realmente empresas y empresas muy exitosas. Entonces, voy ahí a tomar dos cosas. Cuando una persona emprende y su papá, porque pues digamos dentro de los procesos que hago, veo pues muchas situaciones de todo tipo. Entonces, su papá ha sido empleado durante 40 años en una compañía y está esperando su pensión, ¿verdad? Y el hijo quiere emprender. ¿Qué hace el papá? Le dice, mi hijo, es mejor la seguridad, o mi hija, o mi amor, o es mejor la seguridad de un salario, eso de emprender es un riesgo muy alto, mire cuántas personas se quiebran. Entonces, y la persona por, digámoslo así, rebeldía, dice, no, pero es que lo mío es emprender, yo quiero emprender. Pero como ve que allá adentro en el inconsciente volvemos, hace que mi papá pues ha trabajado y tiene una estabilidad y tenemos una casa, que vivimos de la renta de algo, no sé, algo así que dice, sí, realmente mi papá termina teniendo razón, porque emprender pues obviamente se necesita un esfuerzo muy grande pues realmente hay unos altos y unos bajos que suceden normalmente en la vida, pero pues uno de empleado pues obviamente es más estable de lo que era anteriormente. Ahora la estabilidad pues eso no es la realidad. Por otro lado, es que plata llama plata. A mí me parece que tomemos eso. ¿Qué sucede con una persona o que tiene dinero o que es emprendedor y que es negociante y todo? Entonces, pero es que es un imán para el dinero. ¿Qué sucede con esa persona? Tiene su mente absolutamente abierta a las oportunidades que se le dan. Entonces, a él le presentan una persona y él no ve que esa persona es para ir de rumba, sino que esa persona, venga, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer alianza? ¿Qué podemos hacer? Si ve un potencial en esa persona, porque tiene su capacidad mental tan abierta que le permite poder ver un poco más allá de lo que realmente se ve a simple vista. Entonces, vamos al sistema reticular activado que está en el cerebro. Entonces, la zona de confort, la que uno llama zona de confort, es una zona que no es buena ni mala, es simplemente la con la que yo me siento tranquilo, donde me muevo fácilmente, donde no siento que voy a correr peligro. Si yo me salgo de la zona de confort en cualquier tema, empiezo a sentir que estoy corriendo peligro. Lo mismo que yo estoy en una ciudad y en la zona en la que yo me muevo, me siento de alguna manera segura porque sé dónde queda cada cosa, sé cómo funciona, sé que me demoro tanto de un lado a otro, en fin. Pero cuando yo me pierdo en una ciudad, que es salir o me pierdo de la zona, me salgo de la zona en la que yo conozco, empiezo a sentir miedo, empiezo a sentir temor y empiezo a sentir
que no lo voy a lograr y el miedo es de las cosas que más congelan en la vida, o sea, eso es lo que no permite avanzar. Entonces, ¿qué sucede allí? El sistema reticular activado del cerebro se dispara y dice, venga, Andrea, usted está corriendo un riesgo, está corriendo peligro, que es lo mismo, es el mismo miedo que nos genera estar en un sitio que no conocemos, o cuando vamos a un viaje que no conocemos y estamos solos, que no sabemos qué va a pasar allá, quién nos vamos a encontrar, qué es lo que vamos a ver más allá. Entonces, Andrea, no te muevas de ahí, porque si tú te mueves más allá, pues simplemente vas a correr un peligro, vas a tener pérdidas, eso no te va a funcionar, vas a sentirte afectado, va a correr peligro tu supervivencia. ¿Sí? Entonces todo eso es como el mensaje que entra en el cerebro. Entonces por eso es que la persona vuelve y se retrae y se vuelve a su zona de confort, no porque sea conformista, eh, porque las personas, hay personas que quieren hacer las cosas, pero sienten ese miedo tan grande que prefieren no avanzar. Eso sucede para el tema de emprendimiento, para un nuevo empleo, para irse para otro lado, otra ciudad, cambiar de actividad económica. No, 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 es que tú no conoces eso. O sea, ese es el mensaje que hay adentro. Tú no conoces. Como no conoces, no te metas ahí que puedes correr peligro. Entonces, eso hace que el cerebro sienta que su supervivencia está siendo afectada y congela. Eso es lo que realmente sucede con las creencias. Entonces, ¿qué necesitamos? Empezar a ver que necesitamos abrir nuestra mente, permitirnos aprender, o sea, permitirnos conocer lo que está pasando. Recuerda, eso sucede pareja, empleo, otro cambio de vida, cambio de ciudad, bueno, en fin, muchas cosas. Y entonces, permitirnos ver y permitirnos experimentar y permitirnos sentir que también en nuestra vida la plata llama plata. Bueno, eso es bien importante. Esto no es solamente de creencias. Hay algo interno en el cerebro que se mueve, se estimula y eso son las reacciones que posteriormente tenemos. Esto no es simplemente que la imaginación de que es que de pronto es que están hablando cosas locas. Esto es conocer el cuerpo humano, sinceramente, tener la actitud y aptitud de que algo en este coquito que tenemos arriba simplemente sucede. Hay una cosa bien importante que quedamos con respecto a que en décadas anteriores que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, lo más seguro era 25 años, pórtese bien, que ahí sale con una pensión. Pero llegó una generación que está entre los 55 años y los 30 años, 35 años, esa generación que entramos como dicen, al mercado de los 25 años. Y listo, comenzamos nuestro primer empleo y ¡brum! A los 3, 4 años para afuera, la empresa cambió de razón social, no fue productiva, hay otras expectativas, bueno, y comenzamos a túmbilos, a túmbilos, a túmbilos, porque yo he visto que esa zona de confort nos ancla más a las personas que tenemos entre 35 y 55 años, mientras que los jóvenes dicen, pues yo nací en un mundo de emprendimiento, ¿qué más da? Para ellos es muy fácil, pero los del sanduchito, ahí que comenzamos con los 25 años y estamos en emprendimientos, ¿y cómo cambiar ese chip? Porque hay gente todavía, conozco gente, querida audiencia, que, oye, ¿y tú qué? Pero ¿y en esa empresa? No, sí, yo estudié nutrición, pero pues ahí me emplearon como secretaria y ahí voy bien. Ya llevo 15 años. ¿Y Así qué es. pasa con los sueños de ser nutricionista, de estar como auxiliar de veterinaria, de estar como auxiliar de enfermería? No, pues es que como aquí me pagan la quincenita, eso sí es, pero sagrada, eso sí, los 15 y los 30 tengo la platica en el banco. Entonces, Ujú. ¿cómo erradicar ese miedo y realmente enfocarnos en nuestros proyectos, en nuestros deseos, en lo que de verdad tenemos vocación? ¿Qué sucede con las personas, con todas en general? Porque creo que todos hemos pasado por allí.
cuando hemos tenido sueños y que tenemos unas metas, cuando tenemos que queremos hacer cosas diferentes, pero digamos en el caso de esta persona, voy a poner el ejemplo, pues porque lo trae esa colación, empezó a trabajar, entonces sintió que ahí era una posibilidad de generar los ingresos para su supervivencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con el entorno? Cuando ella quizá quiso decir, quiero ser auxiliar de enfermería o quiero estudiar veterinaria, bueno, en fin, eh, el resto le decía, ¿cómo se le ocurre si usted, mire cómo está de bien ahí, está tranquila, no pasa nada? O ella de pronto pudo haber llegado a intentar hacerlo y obviamente ser emprendedor y generar apertura en los mercados, en lo que uno se mueva, pues hay que tener un esfuerzo grande y se encontró con el primer obstáculo, con quizá el segundo obstáculo sea que lo haya hecho o sea que se lo hayan dicho, ¿cierto? Mire, Pepito Pérez, cómo se metió y le fue mal. Entonces uno empieza, el cerebro nuevamente vuelve y digo, es decir, si se da cuenta que es que usted no se puede poner a bobear porque usted, o sea, se pone a bobear, ahí corre riesgo su supervivencia, con qué va a pagar servicios, con qué va a almorzar, con qué va a pagar arrendamientos. Entonces, ¿qué hace? Se congela. ¿Qué pasa cuando un animal va a atacar a una persona? O cuando vamos al tema animal, alguien va a atacarlo o va a atacar a sus crías. ¿Qué es lo que hace? Primero, pues o se enfrenta o huye. Esas son las dos opciones. Si es el otro contrincante es más fuerte y está solo, huye. Si es ya el tema de supervivencia de crías, pues ahí se va contra el mundo y me muero. ¿Qué es lo que le pasa a la persona? Me quedo donde estoy porque tengo que proteger a mi cría, a mi familia, tengo que proteger mi entorno, entonces me quedo así, me muera en vida, ¿verdad? O huyo y no hago, pues si estoy sola, huyo y no hago nada de lo que estoy sintiendo que eso me genera allí un riesgo extremo, un riesgo adicional. Entonces, cuando tenemos esa creencia, la razón se encarga de poderla como validar de que realmente, es que si ve Andrea, es que lo que usted está haciendo es lo que hay que hacer, porque, o sea, internamente, acuérdate que estamos hablando de estos diálogos internos, tu cerebro te está diciendo y tu mente te dice, Andrea, es que eso es lo que hay que hacer, o sea, porque es que tiene los dos niños, sino quédese como está, así tranquilita se ve más bonita, no se ponga a bobear porque va a correr riesgo. Entonces, mira que la mente es tan poderosa, te logra sacar al otro lado, te logra tener éxito o realmente te lleva al fracaso o te deja en una zona donde no hay movilidad absoluta. Definitivamente, esa cajita de sorpresas que se llama mente es la que nos lleva a avanzar o a estancarnos, así de sencillo, porque no hay otra manera de ver la vida. Pero ¿y si nos estancamos, qué vamos a hacer? Bueno, aquí Entonces, necesitamos, es eso. ahí es a donde, hombre, ¿qué ejercicios puedo que uno dice, Dios mío, yo sí, yo como que si me quiero ir de este puesto, pues al menos como para intentarlo, que hay personas que empiezan con la duda, con la incertidumbre, pero pues yo tengo ahí una plática ahorrada que eso me ayudará a sobrevivir mientras que me da el punto exacto, la idea que tengo. ¿Cómo podemos activar en el cerebro el actuar hacia los proyectos que queremos alcanzar? Bueno, cuando estamos enfrentados a eso, que queremos hacer proyectos, pero nos da mucho miedo, aterricemos. ¿Qué queremos hacer? Es que quiero irme para otra ciudad, un ejemplo. ¿Qué pros y qué contras tendría irme para otra ciudad? Empecemos a generar una conciencia y como desde la razón allí. Acuérdate que la razón es la que le da la razón a ese inconsciente o a Sí. esa creencia. O sea, le dice, sí, sí, tiene razón. Entonces necesitamos convencer a esa razón porque es adecuado, aún y con miedo. Si vemos que el miedo no baja, empecemos de pronto a hacer como meditación o encontrarnos con nosotros mismos porque necesitamos ir a nuestro interior a qué es lo que pasa ya, qué es lo que nos está generando miedo. Cuando uno empieza a hacer ese tipo de ejercicios, ese tipo de meditaciones, encontrar esa esencia del para qué y el por qué estoy acá y qué quiero hacer, encuentro cuáles son los miedos, qué pasó. Y cuando empezamos a trabajar en eso, encontramos allí que hubo algo en nuestra infancia que nos dijeron, estuvo el ejemplo de alguien que hizo lo mismo que queremos hacer, pero que le fue mal, porque si a esa persona, que ese es nuestro ejemplo, le fue bien,
el cerebro dice, venga, si a él le fue bien, a mí me tiene que ir bien. Y entonces, y cuando nosotros tomamos una decisión de hacer un proyecto o emprender algo diferente a lo que estamos haciendo, tenemos que tener una fuerza interior tan grande para que esté por encima de los altos y los bajos que podamos tener. Hay días que son muy buenos y la mayoría de los días pueden ser muy fuertes, más retadores, con miles de situaciones, pero que esa pasión y eso que sentimos que queremos hacer sea tan, tan, tan grande que no nos importe tener un sábado, un domingo, que nos toque trabajar, que tengamos a hacer, y no terminan no tocándonos, lo que lo hacemos porque realmente es lo que nos encanta hacer y es a lo que le estamos apostando en nuestra vida. Si uno no va por todo, no vaya. Si uno está ahí como aguas tibias, como que será, pero será que sí, pero será que no, que quedémonos quietos hasta que podamos tener y sacar esa fuerza realmente. Entonces, si tenemos ese ejemplo, acuérdate de que le fue divino, nos va a validar que sí vale la pena. Pero si tenemos el ejemplo que le fue como regular, nos va a generar muchísimo más incertidumbre esto. Bueno, y que el aprendizaje es no tanto echémonos al agua, sino saber que el agua puede estar caliente, puede estar tibia o puede estar fría. Uh -huh. Mirar todos los matices. O sea, el decir yo emprendo no significa yo soy exitoso, pero tampoco significa yo voy a fracasar. Entonces, Exacto. es mirar todos los matices porque si tenemos empresa, hay riesgo. Si tenemos emprendimiento, hay riesgo. Si tenemos un empleo, también hay riesgo. Uh -huh. Entonces, pues si el riesgo está constante en nuestras vidas, ¿por qué no tomarlo por una causa que me gusta? Yo sé que lo voy a lograr. Esto es lo que realmente me mueve, las neuronas, me mueve el actuar, me mueve. Entonces, mirar el matiz y dejar que, pues sí, el papá fue feliz 25 años en su empresa, pero hoy en día es que ni siquiera hay empresas para 25 años. Exactamente. Entonces, es también como detenernos y escuché también otra limitante, Jimé. Estamos ¿Cuál? hablando de una generación que nos ha tocado como a túmbilos, porque a nosotros nos tocó pasar de la taquigrafía en la máquina de escribir al computador. A Taquigrafía nosotros, y mecanografía, sí, 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 al mismo. mecanografía, sí señora, mecanografía. Y ya el computador. Nos tocó empezar a hacer en muchos colegios, era la costura, y ahora ¿cuál costura? Ahora son las maquetas, Uh -huh. las super maquetas que uno dice, uno le dice, pero es que este muchachito de octavo y haciendo maquetas es que va a estudiar arquitectura, pero ese es los mapas mentales que son muy productivos. Y somos una generación del sándwich en donde nos ha tocado Uh -huh. amoldarnos a esta nueva realidad. Y escucho en muchas personas, uy, pero es que yo ya tengo 50. No, pero pues es que imagínense, yo tengo ahí el garaje, sí, unas vitrinas, ay, pero para ponerme de miscelánea, es que, yo no tengo genio. Y empezamos con los peros, pero el principal es, yo tengo 50 años. Uh -huh. ¿Cómo podemos derribar? Porque esto no se trata de una edad cronológica, trata de una edad mental. ¿Cómo podemos quitar esa limitante que se vuelve también un pero para comenzar a hacer lo nuestro? Yo creo que ni siquiera a los 50. Si tú le dices a una persona, una persona que tiene 20 años, ahorra, emprende, no, todavía soy muy joven para ahorrar, ¿no? Todavía tengo mucho tiempo para retirarme. Si le dices a una persona de 30, dices, no, pero es que no me alcanza el dinero, no, es que tengo otras obligaciones. Si le dices a una de 40, dices, no, pero es que estoy pagando la casa, estoy pagando el carro, no me alcanza para ahorrar y lo que. Si le dices a una persona de 50, es porque ya, pues sí, estoy joven, pero no tanto como para emprender. Mira, las excusas están en las personas, o sea, el que quiere puede, para todo. Si tú quieres, realmente le haces. Y lo que tú dices es cierto, de pronto la generación de ahora nació con esa vena de emprendimiento y no que haya nacido, más allá es porque en los colegios y sobre todo en las universidades antes se estudiaba para estar de empleado.
Ahora en la mayoría de las universidades, no en todas, porque no funciona así en todas, pero les incentivan mucho el sea empresario, cree empresa, cree empleo, y hay muchos incentivos, aunque la gente no lo crea y no lo vea así en el gobierno, para poder generar empresa. Obviamente hay muchas situaciones que pueden estar en contra también, pero es tener esa fuerza. ¿Yo qué quiero hacer? Yo quiero realmente esperar o creo que va a durar 25 años una empresa, porque eso realmente ya no sucede en la vida real. O sea, ya el tema de pensión no es muy cercano, y no porque sea Colombia, está a nivel mundial. De pronto Estados Unidos porque tiene un tema ahí de pensiones, digamos, estructurado, pero aún y así están haciendo cambios en la edad de jubilación a nivel mundial, en la manera como abordan la parte del porcentaje de dinero con el que se va a pensionar la persona. Hay cambios en las generaciones, porque ahora, pues obviamente antes llegaba hasta los 40 las personas, después ya se morían a los 50, ya el tema de vida va, no sé, en 80 años, Colombia tal vez unos 75 años. Entonces, esa calidad de vida que está sucediendo en tema de salud, no hablemos pandemia, pero digamos en general, ya las personas, pues hay vacunas, hay tratamientos, hay cosas que van alargando la vida, y cada vez son menos las personas que nacen. Ya las familias no son de 11 hijos, ya las familias hace un tiempo eran de 4, después pasaron a ser de 2, y ahora es el perro y el gato, porque ni siquiera quieren tener hijos. Entonces, eso también hace que la base para un tema pensional pues se afecte. Entonces, esos comportamientos que han cambiado hace que sí o sí cambiemos, pero cambiar nosotros en esta generación no es tan sencillo, porque tenemos el ejemplo de nuestros papás. Vivimos de alguna manera hasta cierto punto esa estabilidad que empezó a generarse inestabilidad por las nuevas generaciones, ¿cierto? Por estos cambios que ha habido. Entonces, sí, o somos flexibles mentalmente, o nos fregamos, y necesitamos realmente encontrar para qué. Es increíble como muchas personas el día a día se levantan, desayunan, trabajan, almuerzan, trabajan, comen, duermen, y esa es su vida. No hay un porqué más allá de por qué están viviendo, sino ley de supervivencia, tema básico, y creo que también en este momento estamos llamados a encontrar ese porqué de nuestra vida, ese propósito de nuestra vida. Hay muchas veces que, ¿cómo lo encuentro? Pues hay que trabajar en ello. Hay personas que lo hemos encontrado hace muchos años ya, otras personas que todavía siguen en parte Sí. básica, y necesitamos encontrar, ir a esa esencia de nosotros y saber para qué estamos acá, y con eso les aseguro que hay una motivación grande para lograrlo. Bueno, las personas dirán, listo, yo estoy dispuesto a trabajarlo, pero ¿y quién me acompaña? Entonces, ahí es a donde entra Midas. Ajá, así es, que desde la semana pasada estábamos hablando, o desde la semana antepasada, de hacer unos talleres, un par de talleres para, sin ningún costo, para las personas que quieran participar, se inscriben y poderles enviar. Pues estamos pendientes de organizar la fecha, Sí, y que yo sé que un taller puede que no cambie la vida de una persona, pero si a ti un taller, un libro, un audiolibro, algo que te permita, si sea una palabra, dos palabras, que te hagan clic y que diga, oh, sí, definitivamente eso ya lo había escuchado, pero como lo escuché esta vez es diferente y tiene toda la razón. Más allá de que me den la razón o no me den la razón, es que te haga razón en tu cerebro y en tu mente y en tu vida, y que eso permita empezar a buscar ese crecimiento de una manera diferente a ley de supervivencia. No necesitamos salirnos de esa supervivencia y empezar a escalar esos valores. Yo sé que a veces, cuando hay que pagar servicios y que la nevera está desocupada, no es fácil uno pensar qué más allá, sí, pero recuerden que este presente es el resultado del pasado. O sea, el dinero es el resultado de mis estreses, mis situaciones emocionales, mi manejo inadecuado del dinero. Ese es el presente, pero quiero seguir teniendo en el futuro un presente como el que estoy viviendo, o lo quiero mejorar, y para eso necesito hacer sí. cambios en el ahora. Definitivamente el momento es ahora. Ujú. Así de sencillo. Y el ahora es atemporal. Aquí no nos vamos a poner, pero es que tengo 20 años, pero es que tengo 50 años, pero es que yo ya tengo 75. No, si quieres emprender, si quieres hacer realidad esos sueños que tienes en esa cajita mágica llamada imaginación, pues simplemente es ahora, el aquí y el ahora. Porque esperemos y esperando nos quedamos.
Así es. Muchas veces, no, esperemos que yo salga de la universidad, esperemos que yo tenga un colchoncito, esperemos que estoy pagando la casa, esperemos porque mis hijos se van para la universidad y me toca pues pagarlo, esperemos, esperemos, y ese verbo se nos vuelve la vida eterna. Porque esperemos, esperemos, ¿y qué esperamos cuando no nos metemos a esa gran piscina a conseguir nuestros sueños? Exacto. Mira, hay dos cosas que me marcaron muy fuerte en la vida, un libro y una situación vivida, un accidente que tuve, que hubo pérdida total del vehículo y digamos que ahí uno ve la muerte muy cercano. Entonces, a mí, de eso que dices, se pasa la vida por, no, a mí no se pasaba la vida, se me pasaron tres cosas. Mis dos hijos, yo decía, Dios mío, todavía no me digas que están muy chiquitos. Y lo otro es, por miedo he dejado de hacer muchas cosas. O sea, era eso se me quedó a mí súper grabado. Y lo otro fue un libro que leí en un momento donde decía, hablaba, no recuerdo el nombre del libro, decía, ¿qué hace? O sea, cuando una persona está en el lecho de muerte, ¿de qué se arrepiente? Entonces, de no haber compartido con su familia más, pues y con sus amigos, de haber estado, digamos, trabajando mucho y no haber compartido, pero había algo que era no haber luchado por los sueños. O sea, ya cuando no hay un retorno, cuando no hay un paso atrás, porque ya lo que es la muerte, entonces el no haber luchado por sus sueños y no haber salido, más allá de tener muchos millones en el banco, era no haber luchado por sus sueños, haber vivido la vida de otros. Entonces, uy, a mí eso me quedó muy marcado y pues como que uniéndolo con lo que yo había vivido en esa situación, dije definitivamente, y claro, cuando tú dices quiero hacer esto, se te vienen encima, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Pero cómo es posible? Y si tú mides obviamente los riesgos sin quedarte pensando y analizando, porque analizando, te congela también y no terminas haciendo mayor cosa. Entonces, si quieres que todos los riesgos estén cubiertos, eso es imposible. La vida real es diferente. La vida real es asumir riesgos, avanzar, pero el mundo ideal no existe. El mundo ideal lo construyes dentro de tu ideal y dentro de lo que tú quieres, pero aún y así, y que lo estés viviendo, vas a tener situaciones que tienes que afrontar en el día a día, momentos tristes, momentos felices, momentos preocupantes, pero cómo los enfrentas es la preparación que tú has venido trabajando. Y preparación no me refiero tema universitario, sino esa capacidad de tu mente de apertura para poder enfrentar esas situaciones y que cuando venga la ola grande no te ponga a tragar agua, sino que puedas surfear en ella y poder salir adelante. Bueno, una buena enseñanza, porque sí deberíamos de reflexionar y si solamente tuviéramos algunas horas, ¿de qué nos arrepentiríamos? Y este es el punto clave como para decir, he hecho las cosas, me he esforzado por conseguir lo que yo quiero, no lo que los demás quieren, lo que yo quiero. Entonces eso también es una parte de las creencias que nos van haciendo mella, pero de esas creencias buenas, de esas creencias que uno dice, venga, la quiero para mi vida. Y otra cosa importante, sí, hay que analizar los emprendimientos, las distintas situaciones, lo que yo quiero hacer en mi vida, pero lo que dices tú, Jimé, pues no nos quedemos en analizando porque nos va a dar más miedo y entonces será que sí. No, 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 no. La media la consigo en 6 meses, mejor la media la consiga en 3 meses. Entonces, ahí el dilema, no nos quedemos simplemente analizando. Exacto, o sea, en ese congelamiento también, entonces acuérdate, el superanálisis, análisis y análisis y análisis, pues no nos va a mover el miedo y el no permitir esa apertura mental es algo que nos bloquea, porque como hablábamos al principio, no es porque nosotros queremos no hacer las cosas, es porque nuestro cerebro nos lo impide por tema de supervivencia, porque siente que ahí va a haber un riesgo. Entonces, cuando vamos abriendo esto, cuando vamos abriendo nuestra mente, cuando nos vamos encontrando nosotros mismos, pues vamos a ver que vamos quitando esos miedos. Quiero traer un ejemplo, yo no sé si lo hablamos en un programa pasado, una persona con la que estoy trabajando, un proceso, es una profesional exitosísima, le va divino en su carrera profesional y entonces tiene sus clientes en su parte profesional, pero tiene un emprendimiento que también tiene un potencial gigante y tiene muy buenos ingresos, pero como tiene tan buenos ingresos, también gasta muchísimo. Empezamos a trabajar y bueno, ¿qué pasaba? Porque era el gasto. Resulta que en su infancia su papá
viajaba mucho y cuando llegaba le daba muchos regalos y entonces era mucho mercado y era la ropa y eran los juguetes y volvía y se iba mucho tiempo. Ahora, pues ya de adulta, ya tiene hijos, pues ya es casada, tiene un matrimonio absolutamente hermoso. Bueno, de eso que uno dice, es la vida perfecta. ¿Qué sucede? Y ella es feliz realmente. Allí que esas compras compulsivas, esas compras masivas, esas compras que le están aporreando sus finanzas, Sí. encontramos que ella lo hace para traer la imagen de su papá, para traer ese amor de su papá. O sea, comprando siente que está más cercano a él y se siente llena emocionalmente. Entonces empezamos a trabajar eso, cosas que uno no creería, pero pasa. Sí, eso es algo importante porque así como hoy trajimos a colación frases que se han escuchado, también hay acciones que se han escuchado. Entre esas, tengo aquí un ejemplo, Jiménez. Yo le dije a mis hijos, no, ahorrar. Nos toca ahorrar, ojo que es mejor tener una cuentica, que tengamos eso. Vaya sorpresa, señoras y señores, que desde mi ejemplo, la cuentica de ahorros que yo tenía en un banco muy reconocido aquí en Colombia, me debitaban doble vez el manejo de tarjeta. Me doy cuenta y simplemente, no, es que, pues, ese es el manejo de tarjeta. No, pero venga, me están debitando doble vez. No, ese es el manejo de tarjeta. Y no hubo solución. La solución fue cancelar esa cuenta de ahorros. Se suponía que era una cuenta de ahorros y estaba, ni siquiera no utilicé la tarjeta por meses porque no la utilicé y simplemente iban debitando, porque utilícenla o no la utilice el cliente, el banco la cobra, así de sencillo. Yo llamando le dije, bueno, entonces cancelemos esta cuenta porque pues si lo poco que me va a llegar ahí me lo va a debitar el banco, pues chao. Me dice mi hijo, si ves que no es seguro tener la cuenta de ahorros en un banco, yo quedé plop. ¿Y Yo, tú qué le dijiste? no, pues es que es este banco, nos toca es mirar el portafolio de todos los bancos a ver cuál. No, mamá, eso va a ser lo mismo. Yo apenas, no, nos toca averiguar porque de todas maneras tenemos que abrir una cuenta en un banco que nos dé mejores garantías, o por lo menos de acuerdo a lo que estamos viviendo en el momento. No, eso definitivamente, para que otro se lleve la plata de uno, es mejor tenerla aquí en la casita. O sea, Ujú. ¿qué ¿A quién hago? ¿Qué pero hago? a quién le Querida habrán escuchado? experta. ¿A quién le escucharon eso? Alguien le dieron de haber escuchado que con eso que pasó están validando esa creencia. Que a mi madre le pasó exactamente lo mismo en el mismo banco. Ay, Hace muchos años le pasó lo mismo y perdió sus ahorros. En ese momento no había tarjeta, era el talonario. ujú, Entonces, no, pero es que usted debió haber comprado un talonario tal fecha, entonces asumimos que usted seguía con el portafolio. Y ujú. le quitaron, le fueron debitando de la cuenta de ahorros eso, y mi mamá decía, sí, ve que sí pasa lo mismo. Claro, eso lo que estaban haciendo ellos era validando algo que ya había pasado, a alguien que le escucharon y acá es el caso de la abuela. O sea, aparte de la mamá, es la abuela, donde hay una importancia muy grande. Acá es decirle a los hijos, bueno, sí, nos pasó con esto, esta situación, pero eso no quiere decir de que el banco sea solamente sinónimo de ahorro. O sea, podemos ahorrar de otras maneras donde nos permita poder crecer nuestro dinero. O sea, necesitas es bloquear eso de que ellos no sientan que ahorrar es perder la plata, sino que simplemente el tema bancario con ese banco, como se lo dijiste, pero que no relacionen una cosa con la otra porque ahí es donde fácilmente la pueden relacionar. Ahorrar es perder la plata, es mejor uno gastársela, tenerla en la casa y tener para cualquier necesidad y gastarla de allí, porque por lo menos no la gastamos y no se la come otro. Entonces, allá eso es una línea muy delgada donde crecen con eso y realmente Sí, sacarlos de sí, yo allí. decía, esto es tema de finanzas personales, por Dios santo. Yo Sí, enseñándole a mis hijos que tenemos que tener una cuenta en un banco y peleando porque me están debitando doble vez.
Ay, Ujú. Dios. Pero sí, Pero está eso dedicada, sí es pero verdad. de, Desde el ejemplo uno puede anclar esas cuestiones sin querer queriendo. Entonces también es mirar muy bien la respuesta para desanclarla, porque pues a ver, puede haber repercusión. claro, totalmente. Entonces, allí lo que se necesita es, bueno, ¿cómo más podemos ahorrar? ¿Qué más podemos hacer? Pero realmente legalmente no es que te eviten un valor de manejo de 2 veces. Eso es ilegal y eso es reclamable y eso es todo. O sea, eso es importante también que ellos vean ese proceso de reclamación de que, venga, es que a mí no me tienen por qué sacar 2 veces. O sea, el hecho de que uno ahorre y que invierte y que todo no quiere decir de que es que la banca sea la adecuada, ¿no? Hay cosas que sirven y hay cosas que no sirven. Así algo me pasó con mis hijos donde me decían, pero es que las cesantías perdieron con todo lo de la pandemia, es que vamos a sacar y yo le digo, ni para dónde se lo van a llevar. Y si lo sacan, van a verse reflejado en las pérdidas y esto es algo que está pasando, que todo el mercado está igual, todo el mercado está a la baja, pero es que perdimos y entonces, ¿y cómo es posible que perdamos? El mercado está así, esperen a que se recupere y si quieren sáquenlo, pero en este momento es realmente ejecutar la pérdida y ahí no es. Entonces, ¿tú crees que hay que dejarlo? Pues sí, mis amores, hay que dejarlos. Pues, o si ustedes ya por decisión, pero por mi consejo, no lo saque. Ya porque ustedes quieran asumir la pérdida y la quieran materializar, va, pero entonces quedaron tranquilos y bueno, pero esas son las cosas que uno se enfrenta, que uno dice, bueno, ¿y qué les digo? Cómo los llevo para que no, que recuerden, esas experiencias y esos quedan ahí marcados dentro del cerebro como unas huellas y por ahí se siguen y por ahí se sigue y por ahí se sigue y ahí es donde de manera inadecuada o adecuada quedan esas creencias y ese comportamiento futuro. Bueno, otra creencia. Yo escucho y como buenos niños, todos quieren ir a la NASA, quieren ser presidentes, quieren ser dueños de un banco, todos, absolutamente todos. Yo no veo el primero que diga, no, lo que me paguen por un mínimo, Ujú. ninguno. ¿Cómo poder alimentar eso? Porque el alimentarlo significa el que ellos vayan teniendo una zona de confort mucho más amplia, no Ujú. solamente quedarnos en nuestro entorno. Eh, Especialmente, yo lo digo en el caso mío, mi hijo habla en dólares y es la hora que él habla en dólares. ¿Y eso cuánto viene a ser en pesos colombianos? No, en Ujú. dólares. Y él habla de la casa y él habla, es que cuando yo tenga dinero, yo te presto, tranquila, yo te presto. Todas esas cosas que son muy inocentes, pero que a la hora de la verdad hacen cimientos en la vida de cada personita. No le quitemos eso. Ay, yo he escuchado padres, presidente, mi hijo, a duras penas somos aquí, su abuelo fue el presidente de la Junta de Acción Comunal, ¿cómo va a ser presidente del país? O sea, no matemos esos sueños, Ujú. porque de ahí depende también esas creencias. Me dices, Jimenita, ¿me lo confirmas? Me encantan esa manera de hablar de ellos y esas creencias que tienen, porque tú me dices todos, y yo ahora veo es una generación donde quieren ser youtubers, quieren ser cosas diferentes a ser Sí. presidente, a estar en la NASA, o sea, cosas de mínimo o absolutamente nada de esfuerzo, o sea, ellos, y como ven esos ejemplos en el mercado, que un youtuber habla bobadas y son videos que tienen millones de visualizaciones y les pagan por eso y se hacen ricos con eso, entonces por ahí es. Pero digamos, esta generación que quiera realmente cimentar algo sólido, ser realmente, no decir es que tiene que ser médico, abogado, no, necesariamente no tiene que ser eso, pero sí con un tema más, más de fondo, más estructurado, más, eso me parece espectacular. Y nosotros dentro de nuestra creencia no podemos matar esos sueños de nuestros hijos, sino decirle, dale, ¿qué hay que hacer? ¿Quieres estar en la NASA? Miremos qué hay que hacer. Y sabemos que hay colombianos que están en la NASA y que tienen una Sí, inteligencia señora. realmente, pues allí importante. Entonces, empezar a alimentar y seguir alimentando eso, listo. Entonces me parece bien importante que no matemos los sueños de los niños, porque lo que estamos haciendo es minimizar las posibilidades que ellos tengan en su mente.
sin decirles, no, usted no puede, no, no, simplemente hagámosle, hagámosle y que esa zona de confort sea, bueno, yo puedo ser abogado, pero también puedo ser ingeniero y me gustan las dos profesiones y hasta las puedo combinar. O no, Ujú. definitivamente a mí la parte académica me pica, me dijo alguien. No, es que no me hable de pregrado porque la palabra universidad y yo estamos paliados desde que nací. Y yo Wow. entonces, bueno, ¿qué quieres? Me dijo, no, yo voy a, y es una cosa que uno dice, ¿en serio? Él va a hacer, él quiere hacer trompos, hacer pirinolas, hacer piquis y a volver a resurgir los juegos artesanales que tenemos en Colombia. Pero eso es una buena idea. Lo que yo le diría a esa persona es, ven, recuerda que no solamente es estar en los juegos artesanales, sino, ven, cómo piensan las personas. Realmente sí quieren esos mismos juegos o esos juegos, pero con algo de innovación. Y yo le diría a esa persona que no sé quién es, yo tengo muchas cosas, he estudiado mucho, mucho, mucho y sigo estudiando. A mí no me gusta estudiar, a mí lo que me gusta es aprender. Mi hija me dice, es que tú eres muy vaga, mami, tú eres muy vaga, pero aún así tengo varios estudios y sigo estudiando. Menos mal que eres vaga. Sí, eso, pero entonces yo decía, sí, a mí no me gusta, realmente no me gusta estudiar como te está diciendo esta persona. Yo tengo ahí mi conflicto con la estudiar, pero me encanta aprender. Y entonces uno diría, pero es que obviamente una cosa pues lleva a la otra. Pero yo digo, sí, no, o sea, yo no soy la más así juiciosa, así de los primeros puestos, no, pero me encanta el aprendizaje, me encanta la experiencia, me encanta poder, y así he ido terminando uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro estudio y sigo estudiando, pero entonces sí es importante esa apertura, o sea, el estudio, más allá de que sea pregrado, lo que sea, un técnico, un doctorado, un postdoctorado, lo que sea, es esa apertura mental que te da. O sea, no quiere decir que eso sea indispensable, pero sí cualquier cosa que tú estudies te da esa apertura mental para hacer cosas más Una grandes. cuestión importante, importante, importante que tenemos que tener en este o cualquier emprendimiento, y es una creencia que tenemos que cimentar, es que no somos toderos. Uh-huh. Todos no somos vendedores, todos no somos administrativos, todos no somos cuidadosos con la plata, todos no somos toderos. De pronto la idea, el proyecto, el emprendimiento, la empresa sea muy buena, pero si yo no administro bien, no Bueno, hay pero ni idea, ni emprendimiento, ni empresa que aguante. no, pero espérate, André, devolvámonos. Entonces, puede que yo no sea muy juicioso administrativamente en el tema del orden. Hay personas que, digamos, un contador es muy juicioso, o sea, su estructura le da para ser muy ordenado en los procesos, en Sí, todo, un ingeniero igual. Pero hay dos cosas que ahí te rebato con lo que me estás diciendo es, yo debo, si no soy juicioso para manejar el dinero, sí, tengo la obligación de aprender a manejar el dinero. O sea, aprenderlo, aprenderlo. O sea, uh-huh. de todas maneras, uno no dice, tiene que ir a la universidad a estudiar Ah, no, no. contabilidad, pero sí hay cursos muy, muy rápidos en donde vemos lo sustancioso y que de todas maneras la academia nos da un poquito más para tener mejores bases en cualquier tipo de proyecto laboral. Y lo otro es, nosotros todos debemos aprender a vender. Entonces, es que yo no vendo un tamal en un derrumbe, es lo que dice mucha gente. Ay, Acá es el abogado, el médico, el comunicador social, el periodista, el administrador. O sea, es que eso solamente es para la parte comercial. Mira, tú todo el tiempo te estás vendiendo, tú todo el tiempo estás vendiendo tu imagen y te estás vendiendo como profesional. Mire, yo fui a un cirujano plástico que uno dicen, yo quiero para que haga unos retoques, y el médico, una eminencia, ahora el más de los más. Entonces, no crea que usted va a quedar de 15, o sea, me dice así, yo no estaba buscando eso, sino como que uno dice algo que me mejore algunas cositas que quería. Voy donde otro, me dice exactamente lo mismo, pero no en ese tono, me dice, recuerda que tú tienes una edad donde, pues ya, digamos, no es lo mismo que una persona que tiene 15, 20 años, entonces, pues, como las condiciones de eso. Me dijo exactamente lo mismo, pero el uno es absolutamente comercial, vendedor, y uno dice, ay, tan divino, pues casi es como, gracias.
el otro te hace sentir mal. Entonces, nosotros todo el tiempo nos estamos vendiendo. Debemos aprendernos a vender, porque si profesionalmente necesitamos, porque trabajamos, porque somos independientes, por lo que sea, necesitamos vender nuestros productos o servicios y debemos aprender esa, no, es que yo esa parte no me encargo de eso. No, no, no. Si tú eres el dueño de la No, sí, compañía, tenemos que saber de todo. no, o sea, no ser toderos, pero sí hay dos cosas que son importantes: sabernos vender y manejar el dinero. Y obviamente habrán personas especializadas en la parte contable, otros en la parte de procesos, o sea, todo. No ser toderos, eso sí eso me parece totalmente válido, pero sí hay cosas que son importantes aprenderlas en la vida, como el manejo del dinero y en la parte de vendernos, porque esa es nuestra marca personal y nuestra marca empresarial. Claro, y que el emprendimiento no nos da para decir, bueno, yo tengo el contador, pero también tengo aquí el abogado por si acaso, pero también tengo un staff de vendedores. No nos va a dar comenzando, es un emprendimiento, pero que tengamos las bases. Porque, bueno, ¿y cuántas ganancias le quedó? ¿De qué me está hablando? ¿Ganancias? No, sí, a mí me dijeron que los primeros 6 meses el emprendimiento no tiene ganancias. Pues no, pero ¿y entonces cómo piensa realimentar el plante? Entonces, ese tipo de cosas. Así es, y que digamos ahí cuando es emprendedor, muchas veces se hace la cuenta, compro un producto y digamos, y lo vendo por el doble, y asumen que me estoy ganando el 100%, ¿cierto? Pero no está involucrando tiempos, no está involucrando o procesos de producción. Entonces, ahí hay muchas cosas que hay que aprender y no solamente decir es que no quiero estudiar y con eso ya, con esto salgo adelante. No, no, no. O sea, cuando tú te metes en un tema de empresa, de emprendedor, incluso pues como empleado, necesitas tener conocimientos para poder lograr que lo que estés haciendo sea exitoso y no te frustres porque realmente vas a fracasar en cada intento que vas a hacer, porque es que los conocimientos son importantes. Entonces, esa también sería como la invitación de hoy: apertura mental, encontrarnos con nosotros mismos, qué es lo que hay allá, qué miedos hay, y Sí. poder sacar esos miedos y solucionarlos. Recordemos que siempre esa zona de confort es algo que el cerebro está protegiendo para que nosotros no vamos a tener ninguna situación pues que nos dañe. O sea, es lo que está protegiendo y eso nos va a congelar, nos va a dar miedo o nos va a permitir generar huida y no hacer absolutamente nada. Entonces, la invitación es: abramos nuestra mente, abramos nuestra mente, abramos nuestra mente para quitar las creencias que no son las adecuadas, reafirmemos las adecuadas y crezcamos como personas, como empresarios, como profesionales, y ayudemos a crecer a nuestro entorno, nuestra familia, a nuestros hijos, en fin. Bueno, yo redondeo esta reunión, es con, escuchemos esa voz interna. Si la escuchamos para cosas no tan productivas, querida audiencia, escuchémosla para cosas productivas. No le pongamos mute, no la ahoguemos, escuchémosla, esa voz interna, ese algo que a mí me está sonando, como que me retumba, como que hace días viene por ahí inquieto en la mente. Eso es una alerta de que estamos despertando a algo. Pongámosle cuidado, estructuremos, no nos quedemos analizando mucho, porque también nos va a dar ay, 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 y enfrentemos de que no las zonas de confort, qué rico, sí, estoy cómodo por un tiempo, pero si quiero avanzar en la vida, obligatoriamente tengo que salir de esa zona de confort. Andrea, y hay algo que ya también finalizaría con algo: es: nacimos para ser ricos. Nosotros elegimos, ¿queremos ser ricos en prosperidad y en abundancia o queremos ser ricos en pobreza y en fracaso? Entonces decidamos en qué queremos ser ricos y trabajemos para ello. Sí, señora, escojamos en qué queremos ser ricos. La gran reflexión del día de hoy en nuestra cita de todos los jueves aquí con Jimena, nuestra experta. Jimena, muchas gracias. Muchas gracias a ti y un abrazo para todos. Y No, nos pues vemos el jueves que seguimos viene. y nos súper pendientes, porque hacemos el primer taller la primera semana de julio. Lo hacemos, estamos ahí estructurando, pero de todas maneras, las personas que quieran inscribirse a ese taller es el 304-247-4088 o en los canales de Facebook, de Ambientarte Radio o de Jimena Palacio, en YouTube también con Jimena Palacio, por todo
Simplemente busquemos a Jimena Palacio y Ambientarte Radio y vamos a estar en ese taller porque aquí vamos a crecer todos. Así es. Bueno, André, me Bueno, encantó estar hoy. rico, 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 Jimé, una cita más aquí en Finanzas Personales y no, pues seguimos en contacto. Nos vemos el próximo jueves. Así es. Un abrazo. Chao, Chao, chao. chao.